Ahora tenemos los escalamientos verticales. Entonces, esta es una notación opcional, insisto. Entonces, la GDT se leería que es un escalamiento vertical de la señal FDT en A unidades. En términos de la definición, GDT se dice que es un escalamiento de F si la fórmula de G es a veces la fórmula de F. Nuevamente vamos a ver las diferentes consecuencias tanto analíticas como geométricas de los valores posibles de A. En principio pues no vamos a comentar o no vamos a pensar que A vale 0, porque si A vale 0 pues 0 por la señal F pues es 0, entonces sería GDT, sería la función 0, que es una línea horizontal que coincide con el eje de las X, con el eje horizontal, ¿no? Con el eje del eje independiente, el eje de las abscisas. Entonces, pues bueno, no pensemos que A vale 0, no nos escala a F en nada que A valga 0. Entonces vamos a tomar la señal F de t, que es la señal seno de t de menos pi a pi, que es esta que tengo aquí en negro. Estoy pensando que aquí es menos pi, aquí es pi, y 0 en otro caso. Nuevamente, para no cargar la gráfica con muchas líneas, pues aquí iría una línea horizontal negra y aquí iría una línea horizontal negra, porque dice que si las t no están en este intervalo, pues la altura de la gráfica es 0. Ok, entonces, pues por ejemplo, si g de t es un escalamiento vertical 2 unidades, pues escribo que g de t es 2 veces f de t, aquí con la notación extensa, aquí con la notación corta. ¿Qué significa esto? Que en la fórmula de f voy a multiplicar la fórmula por 2. Entonces tomo las fórmulas, que solamente son los que son estas dos fórmulas, y multiplico por 2, me queda 2 seno de t y aquí queda 0. A diferencia de los escalamientos verticales, pues no altero el argumento de t, porque solamente estoy alterando las f's, o sea, las fórmulas, no estoy alterando los valores de la variable independiente, como lo hago en las transformaciones horizontales. Entonces aquí solamente es por 2, es muy sencillo. ¿Qué sucede? Pues que la nueva fórmula es 2 seno de t, el valor de las t es el mismo valor de la fórmula original, pero resulta ser que si la grafico, pues la gráfica me da esta gráfica que está en verde, es decir, las alturas se han expandido. Entonces, si la A es mayor que 2, la consecuencia geométrica es que la nueva fórmula, al obtenerla en la sustitución analítica, pues al graficarla me dé que todas las alturas se han multiplicado por 2. Esta es la altura 1, se va a altura 2. Si fuera altura 3, se va a altura 6, así sucesivamente. Entonces, eso es una expansión a unidades si A es mayor que 1. De manera similar, podría yo pensar que tengo una función p de t, que es un escalamiento vertical de un tercio de la función f. En notación corta se anota de esta manera, en notación extensa pues lo tenemos aquí. Entonces, lo que hacemos es multiplicar la fórmula por un tercio, pues simplemente es tomar la fórmula original y multiplicar por un tercio. Al argumento, al dominio, no le hacemos nada porque la transformación es vertical. Si fuera horizontal, pues se mueve el dominio. Entonces, pues resulta ser que la gráfica original es la gráfica que está en negro y la gráfica nueva es esta gráfica que está en rojo, que ahora en lugar de tener altura entre menos 1 y 1, tiene altura entre un tercio y menos un tercio, porque he multiplicado las alturas por un tercio. Como era un seno, pues antes estaba entre menos 1 y 1, ahora está entre menos un tercio y un tercio. Entonces resulta ser que si el factor de escalamiento es un número decimal entre 0 y 1, pues resulta ser que hay una compresión, mientras que si es un número mayor que 1 hay una expansión. ¿Ok? Ahora, específicamente, ¿qué pasa si el factor de escalamiento vertical es un menos 1? Pues particularmente lo que sucede es, bueno, nuevamente para obtener el analítico multiplico la fórmula por un menos, que aquí lo tenemos, y la t sigue estando entre menos pi y pi. Entonces lo que sucede es lo siguiente: si grafico esta fórmula, resulta ser que tengo la gráfica en azul. Entonces la gráfica original estaba en negro. Si el factor de escalamiento vertical es un número negativo, entonces la gráfica de la función resultante de esta transformación pues es una inversión vertical, es decir, la gráfica que estaba por arriba del eje de las x ahora está por debajo del eje de las x, hay un reflejo. La gráfica que estaba por debajo del eje de las x ahora está por arriba del eje de las x. Entonces, cuando a vale menos 1 tengo una inversión vertical. De manera similar, si quiero que q de t sea un escalamiento con un factor de menos 2 de f, solamente multiplico la fórmula por menos 2. Las horizontales no se alteran porque es una transformación vertical. Entonces lo que sucede pues es que si la gráfica original es esta que está en negro, la gráfica de menos 2f de t es una inversión y una expansión. Es decir, la señal
resultante se va a invertir por el negativo y se va a expandir por el número 2 unidades. Entonces cuando A es menor que -1 hay una inversión y una expansión. Si ahora sí el factor de escala vertical es -1/3, pues otra vez multiplico la fórmula por -1/3. Este sería el formato analítico. Geométricamente, si yo grafico esto, pues obtengo lo siguiente. Tengo una señal que por este menos se ha invertido, que sería esta gráfica que está en rosita, se ha invertido y se ha escalado 1/3. Entonces aquí tengo una compresión y una inversión porque el número decimal es negativo entre -1 y 0 específicamente. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que aquí en las transformaciones verticales, las transformaciones iban muy de la mano de la intuición, ¿no? Si el número es mayor que 1 se expande, si es decimal se comprime, si es negativo se invierte, si es negativo menor que -1 se invierte verticalmente y se expande, si es negativo entre -1 y 0 se invierte y se comprime. Lo contrario a la intuición, lo contrario a lo que sucede en las operaciones horizontales, y como hemos dicho, pues va en contra de nuestra intuición. O nuevamente, si A vale 0, lo habíamos comentado al principio, si A vale 0, pues tengo la función 0. La función 0 es una línea horizontal. Se pierde la idea de que estoy escalando a la f, ¿no? O la estoy escalando 0 veces. Entonces, pues, bueno, lo que tiene sentido para nosotros son escalamientos que no sean 0. Si es 0, pues simplemente la señal se anula, ¿no? O sea, es la función 0. Si tenemos a la señal t cuadrada más seno de 3t y tenemos un escalamiento horizontal no hay escalamiento horizontal que B sea un 1, f de t, y no solamente nos preocupamos por el valor A de escalamiento vertical y damos diferentes valores. Si A es negativo, pues la señal se invierte, y si es un negativo que está más a la izquierda, la señal se expande. Si es un positivo mayor que 1, la señal se expande. Si es un decimal entre 0 y 1, la señal se comprime. Si es negativo, la señal se invierte, lo de abajo se pasa arriba, lo de arriba se pasa abajo, porque es un número negativo. Si es un negativo entre -1 y 0, lo de abajo se pasa arriba, lo de arriba se pasa abajo, pero tiene menos altura. La altura es de menor magnitud porque se comprime en 0.6. Si es un 0.5, entonces la señal se comprime a la mitad, o sea, las alturas 0.5. Entonces la señal original, la roja, la nueva, que sería 0.5f, sería la misma forma de la señal, pero la altura es la mitad de lo que tenían originalmente cada punto en la gráfica. Esta señal tenía esta altura, la original, y la mitad pues es un número más pequeño. Okay. Pero si es un número mayor que 1, pues entonces las alturas se multiplican, se expanden por este factor, ¿no? La altura, por ejemplo, si la es 2.5, una altura 5 se va a ir a una altura 12.5. Si la altura es 10, se va a ir a 25, ¿no? Porque es un factor, multiplica, no suma, no multiplica la altura de la señal original.